Hola, soy Esmeldis Polanco y esto es Libros con Boca Podcast, un espacio donde los libros no se quedan callados y yo tampoco. Aquí leemos, opinamos y aprendemos juntos. Si te apasiona la literatura sin filtros, quédate porque los libros tienen mucho que decir. Cuando hablamos de literatura, es inevitable que en algún momento surja el debate entre clásicos y contemporáneos. ¿Es mejor leer a los autores que definieron la literatura o explorar lo que se está escribiendo ahora? ¿Un lector culto debe enfocarse en los clásicos o es más relevante lo que reflejan los autores actuales? Este debate no es nuevo, se los digo. Siempre ha habido una especie de presión para leer los grandes libros que han marcado la historia de la literatura. Pero al mismo tiempo, la literatura evoluciona y lo que se escribe hoy también tiene un valor enorme. Así que, ¿qué deberíamos leer más? ¿Nos estamos perdiendo de algo por inclinarnos demasiado hacia un lado u otro? Los clásicos son clásicos por una razón, obvio. Son libros que han resistido al paso del tiempo, que han sido leídos por generaciones y que han dejado huella en la literatura, la filosofía y la cultura, y un sinnúmero más. Pero, por ejemplo, pensemos en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y en 1984 de George Orwell, o incluso en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Estas obras han influenciado a miles de escritores y continúan siendo estudiadas porque ofrecen algo que trasciende en épocas. Los clásicos nos permiten entender cómo ha evolucionado la literatura y la sociedad. Nos muestran otras maneras de narrar, otros valores y otras perspectivas. Y sí, a veces pueden sentirse pesados o alejados de nuestra realidad, pero también tienen una riqueza que difícilmente encontramos en muchos libros contemporáneos. Pero, sin embargo, hay algo que no podemos ignorar, y es la accesibilidad. Muchas veces los clásicos están escritos en un lenguaje más denso o tienen referencias culturales que pueden ser difíciles de comprender sin contexto, y eso puede hacer que algunas personas se sientan intimidadas o pierdan el interés. Es algo que me ha pasado mucho. Por otro lado, los libros contemporáneos tienen algo que los clásicos no pueden ofrecer. Nos hablan desde el presente. Exploran temas actuales, usan un lenguaje más accesible y conectan con los problemas y emociones de hoy en día. Autores como Sally Rooney, Ocean Bone y Mariana Enríquez escriben con una sensibilidad que resuena con las generaciones actuales. La literatura contemporánea también es más diversa. Hay más voces, más estilos narrativos, más historias que antes no tenían espacio en el canon literario. Y esto es importante porque la literatura no solo es un espejo del pasado, sino también un reflejo del presente y una ventana al futuro. Pero aquí viene el otro lado de la moneda. La literatura contemporánea es inmensa y efímera. Se publican miles y miles de libros al año y muchos de ellos serán olvidados en poco tiempo. No todos los bestsellers de hoy serán recordados en 50 años. Y eso plantea la pregunta, ¿cómo saber cuáles realmente valen la pena? Aquí es donde quiero detenerme un momento. A veces parece que tenemos que decidir entre leer clásicos o contemporáneos, como si fueran bandos opuestos, pero ¿y si no es una competencia? ¿Y si en lugar de preguntarnos cuál debería leer más, nos preguntamos cómo encontrar un equilibrio entre ambos? Los clásicos nos ofrecen profundidad, historia y una perspectiva que solo el tiempo puede dar. Los contemporáneos nos dan frescura, diversidad y una conexión inmediata con nuestra realidad. Ambos tienen su lugar en nuestra lectura y hay razón para elegir una sobre el otro, claro está. La idea sería encontrar un punto medio, al menos así lo veo yo. Leer un clásico y luego algo más reciente. Descubrir qué autores contemporáneos están influenciados por los grandes escritores del pasado, explorar géneros y estilos sin prejuicios. Para mí eso es algo muy valioso. Si no sabes por dónde empezar, aquí van algunas recomendaciones para combinar lo mejor de los clásicos y los contemporáneos. Si te interesa la literatura filosófica, un clásico puede ser El extranjero de Albert Camus y un contemporáneo puede ser La urgencia de lo interminable de Rodrigo Márquez Tizano. Si buscas historias de amor con profundidad, un clásico puede ser Ana Karenina de León Tolstoy y un contemporáneo puede ser No More People de Sally Rooney.
Y si quieres leer sobre sociedades distópicas, un clásico como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o un contemporáneo como El Cuento de la Criada de Margaret Atwood, que es uno de mis libros favoritos. Alternar entre clásicos y contemporáneos no solo hace que la lectura sea más variada, sino que nos permite ver cómo las ideas y las historias evolucionan con el tiempo. Entonces, después de todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Deberíamos leer más clásicos, más contemporáneos o simplemente leer lo que nos haga feliz? Que es lo que yo siempre recomiendo. Yo creo que la mejor respuesta es encontrar un equilibrio, leer clásicos para entender de dónde viene la literatura, pero también explorar lo que se escribe hoy para conectar con nuestra realidad. No hay una sola forma de ser un buen lector. Lo importante es leer con curiosidad y con ganas de descubrir nuevas historias. Y ahora te pregunto a ti, ¿tienes un clásico favorito o prefieres los libros contemporáneos? Ahora cuéntame en los comentarios si tienes un clásico favorito o si prefieres los libros contemporáneos. Me encantaría leer sus opiniones. Nos escuchamos en el próximo episodio de Libros con Boca Podcast. Feliz lectura.